hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesucristo está hablando por el Espíritu Santo y después enseñó del reino del Espíritu. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Era otra persona antes de la cruz, después de la cruz. Antes de la cruz el diablo todavía no había sido derrotado, el pecado tampoco, la muerte tampoco. Pero ahora Jesucristo, Él estaba como el victorioso sobre el diablo, sobre el pecado y la muerte. Tenía que enseñar del poder de vida, del poder que vence la muerte, que vence a Satanás. Y por eso estuvo 40 días en un seminario hablando del reino. Dice el versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que nadie dudara, que no diera cabida a la duda. Él se mostró. Cuando Tomás dijo, no creeré hasta verlo físicamente, hasta que yo vea las señales en su cuerpo, sus marcas. Jesucristo se le apareció a Tomás y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no me vieron y han creído. Somos bienaventurados si creemos. A ti y a mí no nos tocó el tiempo de la crucifixión de Cristo ni de la resurrección. Dependemos absolutamente del Espíritu Santo, quien trae la revelación cuando estudiamos la Biblia. El Espíritu Santo obra con la palabra de Dios, la palabra obra con el Espíritu Santo, la palabra representa a Jesucristo, es el ungido, es el Espíritu sobre la palabra, es el Espíritu con la palabra. Ahora la palabra eres tú y yo, somos portadores de la palabra, tenemos una boca para hablar, no palabra del mundo, palabra de Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, es el Espíritu de Cristo para hablar palabra de Cristo, palabra de vida, palabra de esperanza al afligido. Esta es la iglesia verdadera que Jesucristo compró con su sangre. Dice la Escritura que se presentó con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, un seminario de 40 días. Cuando vino dijo, busquen primeramente el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Busquen primeramente el reino de Dios. Y entonces sí, lo que estamos necesitando en lo natural vendrá detrás, no antes. Por eso tú y yo tenemos que caminar en fe. ¿Qué es fe? Fe es leer la palabra, oír de la palabra y creerla aunque no la entienda, y obedecer la palabra. Dios lo dice, yo lo creo. Dios lo dice, yo lo creo, porque Dios no es un ser humano como nosotros. Dios no es un hombre para que mienta como tú y yo. Dios es Dios, Él nunca miente. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si está en la palabra, lo obedezco. Soy un hacedor de la palabra de Dios. Por eso tú vienes hoy a escuchar la palabra,
para que pongas en práctica la palabra al salir de la iglesia Maranata. La vas a poner en la calle, vas a poner por obra la palabra cuando estés en circunstancias adversas, en tu casa. Cuídate de no hablar más que la palabra. Cuídate del chisme y del rumor. Cuídate de los malos entendidos. Cuídate de que no nazca una raíz de amargura por la ofensa que te hacen. Todo esto es pecado. El diablo ataca la palabra. Si tú recibes hoy la palabra, el diablo va a tratar de robar la palabra de tu corazón para que vuelvas atrás. Así que pon atención a la palabra y mantente en guardia contra un diablo ladrón. Tienes que cuidar tu corazón y tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, declara la palabra, porque la palabra tiene que ver con el reino de Dios. Dios creó el mundo de lo natural, lo que comemos y vestimos, con la palabra. De lo invisible hizo lo visible, con el poder de la palabra. Por eso tú tienes que hablar la palabra, para deshacer las obras del diablo y traer a lo natural de lo sobrenatural que Dios tiene para ti. Porque tú, como hijo de Dios, hija de Dios, eres heredero en Cristo Jesús, eres heredera en Cristo Jesús. Tú no eres un mendigo aquí en la tierra, tú no eres una persona del mundo, no eres una persona del montón. Eres un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa de Dios. Es lo que dice la palabra. ¿Lo creemos? Tomás, él dijo: hasta que yo lo vea en lo natural, lo creeré. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Tú serás bienaventurado en este siglo XXI porque no has visto a Jesucristo, pero estás creyendo en Él. Esa es la diferencia de caminar en la ley, de caminar en la resurrección de Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo caminamos en la ley del Espíritu Santo de Dios, en la ley de vida, que es la ley de la fe, la fe, la fe, la fe. Por eso aquí Jesucristo 40 días apartó. Hay otro texto que quiero compartir, 1 de Corintios 4:20, que habla del reino de Dios. Dice la Escritura, 1 de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, lo que se requiere es la unción. Si no está la unción, ¿de qué sirve tener todas las notas? Si no estás bajo la unción, ¿de qué te sirve leer la Biblia? No la vas a entender para nada. Y si no está la unción sobre tu vida, será otro espíritu que se está moviendo en el mundo, que tratará de engañarte. Son espíritus engañadores y posiblemente tú malentiendas lo que estás leyendo y empieces a hacer tu propia teología, establecer tu propia doctrina y engañar a otras personas. Es la obra del diablo. Por eso aquí habla de poder. Dice 1 de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? El poder que viene del Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesús, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido
el Espíritu Santo. Así que una persona que se sale de donde está la unción, pierde la unción. Puede llevarse todo el material, se lleva su Biblia, se lleva todas las notas, llévatelos, pero perdiste la unción. Y si no está la unción, no podrás entender esas notas, no podrás entender nada. Te apagarás o podrás ser usado por el enemigo para perturbar con otro tipo de enseñanza. Por eso la clave está en el Espíritu Santo. Volvemos al libro de los Hechos, porque es importante lo que acabamos de leer. Jesucristo estuvo 40 días, Él pudo regresar inmediatamente al Padre, ya había entregado su sangre, la salvación se había dado, pero tuvo que apartar 40 días de su vida resucitada para enseñar del reino de Dios. El reino de Dios no consiste en nada de lo natural, sino de lo espiritual. Por eso es el reino del Espíritu Santo. Jesucristo es el Rey, pero Jesucristo se mueve por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a quien honra es al Rey, a Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Tienes que llenarte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llevará al conocimiento de Jesucristo. Y Jesucristo se da a conocer a través de las Escrituras. Juan 5:39, Jesús dijo: escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Tienes que leer la Biblia, pero para leer la Biblia tienes que estar llenos del Espíritu Santo, tienes que estar bajo la unción del Espíritu Santo. Cualquiera puede estar predicando, cualquiera puede estar alabando en cualquier ministerio, pero si no está el Espíritu Santo, si no hay un ungido, una ungida, todo lo que está haciendo es solamente una actuación. Puede profesionalizarse en la actuación, y lo único que vemos es un espectáculo formal, pero no hay unción. Y si no hay unción, hay muerte. ¿De qué nos sirve tener un servicio bien organizado, bien hecho conforme a una lógica de un programa, primera parte, segunda parte, todos están preparados, han ensayado y todo está practicado? Pero si no está la unción, de nada sirve. ¿Vamos entendiendo esto? Por eso Jesucristo les dijo: Juan el Bautista bautizó con agua. Cualquiera se puede bautizar. Cualquiera se puede bautizar. Juan el Bautista bautizó con agua. Pero vosotros, se refiere a los que iban a ser los primeros discípulos cristianos, se refiere a lo que iba a ser la iglesia. La enseñanza de Jesús se centró no en el bautismo en agua, sino en el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién bautiza? ¿Quién es el que bautiza? Jesucristo. Es Jesucristo quien nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí Jesucristo dijo, versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea que era el cumplimiento de la promesa de Dios el Padre
Ahora Jesucristo había cumplido la tarea de Dios el Padre de morir como el Cordero que fue sacrificado para quitar el pecado del mundo. En la cruz del Calvario derramó su sangre para vencer el pecado, destruir al imperio de la muerte de Satanás, el diablo. Al tercer día Dios el Padre le resucita para que ahora Jesucristo bautice con su vida resucitada, su vida resucitada, su vida resucitada, su vida resucitada. Esto viene de Dios. Bautizarse en agua es una acción humana. Esta semana tendremos bautismos en agua y es la primera obediencia que debemos hacer para entrar a formar parte de una iglesia para servirle al Señor. Es la primera obediencia de acuerdo al mandato de Jesucristo para identificarnos con Cristo en la cruz. Ese es el significado del bautismo en agua. Es dar testimonio público a los que antes nos conocieron, a la familia inclusive, a todos los que nos ven, de que a partir de ese momento en que nos bautizamos en agua, el mundo nada tiene en nosotros, ni nosotros en el mundo. Empezamos una vida diferente. Cuando Dios está viendo tu determinación en ese acto de fe, de obediencia, porque Jesús dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú estás obedeciendo al identificarte con la muerte de Jesucristo, eso es importante porque Cristo a través de su muerte nos santificó. Busquemos en Hebreos. Tú tienes que conocer la obra de la cruz. Versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, esta era la ley de Moisés establecida en los primeros 5 libros de lo que tenían que trabajar los sacerdotes. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, Dios estableció la sangre para purificación, para hacer expiación. La vida de la carne está en la sangre y Dios la dio para hacer expiación. Esto hablaba a futuro de lo que sería la muerte de Jesucristo en la cruz. La sangre nos limpiaría de todo pecado. El pecado es lo que le da derecho legal al diablo. Donde hay pecado, el diablo toma derecho. Así que por eso tenemos que mantenernos bajo la sangre del Cordero, no salirnos de allí. Aunque ya seamos cristianos, tengamos cuidado. Por eso venimos aquí, para no darle ventaja al diablo. Hacemos un llamado de salvación, de arrepentimiento, y vamos a ministrar para el bautismo en el Espíritu Santo, porque hay muchas personas que caminan en su voluntad y no en la voluntad de Dios, y se engañan a sí mismos. Jesucristo pagó el precio por tu liberación, por tu santificación, por tu protección, y por eso le servimos a través de la oración, a través del ayuno, a través de la misma alabanza, a través de estar evangelizando, porque aquí se les ha enseñado a ejercer autoridad y poder, y que todo cristiano, toda cristiana tiene autoridad y poder, y cuando se sale a evangelizar, el diablo suelta las almas. El diablo suelta las almas, porque ya Jesucristo ganó el derecho de la salvación de todas las almas.
Ahora tú eres un mensajero de Jesucristo, vas a recoger esas almas. Y le dices, diablo, las sueltas. Y las suelta el diablo. ¿Dónde empieza la batalla? La batalla empieza dentro de la iglesia. Aquí adentro empieza la batalla, no afuera, aquí adentro. El diablo se mueve de tal manera de que Satanás va a tratar de que la persona que ya es cristiana no madure, no crezca en fe. El diablo tratará de que lo único que tenga el cristiano que recibió a Jesucristo sea tradición religiosa, tradición de los domingos. Vamos al domingo porque hoy es domingo. A Dios solamente le agradamos si le servimos en fe. Sin fe no le podemos agradar a Dios. Y fe es el reino de Dios. Jesucristo apartó 40 días para enseñar del reino de la fe. Por eso hoy el Espíritu Santo nos está haciendo recordar nuestros orígenes. 2017 es un año de revelación, de revelación, de revelación de las verdades de Dios. Y tenemos que alinearnos a lo que Dios demanda de nosotros. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Obras muertas son las que tú y yo hacíamos, creyendo que con las obras que hacíamos agradábamos a Dios. No, si yo no le hago mal a nadie, yo trato de ayudar a la gente, si yo tengo le doy a las personas, soy muy humano, muy humanitario. Obras muertas, dijo Dios. Un día le dijeron a Jesús, maestro bueno. Bueno, dijo Jesús, solamente mi Padre, ningún hombre es bueno, todos somos podrida llaga. Hay un potencial de maldad en tu cuerpo y en mi cuerpo. Por eso si tú no te mantienes en la cruz, esa maldad va a aflorar aunque seas cristiano. Y hemos visto a algunos cristianos que están con la lucha del carácter y ese enojo reprimido está aflorando. O una herencia de maldición que viene de sus antepasados, de lujuria, concupiscencia, y está aflorando. Fornicación. El espíritu de ramera se está moviendo. Es el espíritu de Jezabel. Es el espíritu de la reina del cielo. Es el espíritu de la gran ramera. Son los tiempos últimos que estamos viviendo. Pero hay personas que no pueden discernir o entender todo lo que está pasando. Por eso tenemos que hacer guerra. Tenemos que ungir como a los niños. Cada domingo yo hago el llamado para ungir y reprender espíritus. Si tu mente no es liberada, estarás atrapado en el pensamiento del enemigo. Por eso dice aquí que la sangre nos limpia de toda conciencia de obras muertas para que ahora sirvamos al Dios vivo, que es Dios de santidad. Sin santidad nadie puede servir al Señor. Y dice aquí, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que Jesucristo, cuando murió en la cruz, nos santificó, nos apartó para vivir en santidad. Por eso cuando una persona decide bautizarse, es una decisión. Yo decido servirle al Señor, me tengo que bautizar. Entonces hablo del bautismo en agua. Entonces yo decido bajar a las aguas para formar parte de una iglesia local donde voy a servirle al Señor en la visión de trabajo que Dios ha puesto en esa iglesia. Si no está el Espíritu Santo, tú no puedes predicar o no puedes evangelizar a nadie.
Por eso muchas personas dicen, tengo pena de hablar de Jesús en la oficina, en el trabajo. ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? No tienes al Espíritu Santo. Y si lo llegas a tener, está apagado, está contristado porque tú no hablas lo que el Espíritu Santo te está diciendo. El Espíritu Santo te dice, habla, habla, habla. Pero tú dices, no, 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 no. Estás en desobediencia a la palabra de Dios. Eres rebelde a la palabra de Dios. Si alguien te dice aquí no es para hablar de Jesucristo, eso es la iglesia, ese es un espíritu religioso. Es el diablo que está atacando tu vida, tu alma. Que las personas entran al miedo, el miedo paraliza la fe. Si tú dejas entrar el miedo viene por palabras ofensivas, palabras dadas por una autoridad, palabras que pueden herirte, entonces puede entrar el miedo. Las malas noticias traen miedo. Si tú eres una persona que estás acostumbrado al chisme y al rumor, estás lleno de miedo. Si eres una persona que lees los periódicos, te encanta leer los periódicos de las malas noticias, estás lleno de miedo. El miedo paraliza tu fe. Al paralizar tu fe ya no estás en el reino de Dios, en el reino de lo sobrenatural, sino bajaste a lo natural. Es lo que el diablo hace, bajarnos o trata de bajarnos al mundo de lo natural. Dios dice que se conviertan a ti, no tú a ellos. Tú ya saliste de allí, ahora ellos tienen que convertirse a ti. Pero si tú vuelves otra vez a lo mismo, y el diablo te bajó. Y una fe paralizada hace que la persona empiece a endurecerse en su corazón, se endurece y entonces se rebela contra Dios. Se rebela contra Dios y empieza a tener su propia teología. Teología de la enfermedad, teología de la pobreza, teología de su vida a como la está viviendo, y confunde a otras personas. Eso es la obra del diablo. Por eso, sin la unción no podemos trabajar. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Pueden entender esta enseñanza de este versículo 28? Es el Señor Jesucristo hablando, enseñando que para establecer el reino de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo que impide establecerse en una persona el reino de Dios son los demonios que tiene la persona. Lo que impide establecerse el reino de Dios en un matrimonio son los demonios que están perturbando el matrimonio. Lo que impide establecer el reino de Dios en una familia, en una casa, son los demonios que están atacando la familia. Lo que impide establecer el reino de Dios en tu trabajo, tu oficina, son los demonios que están merodeando y perturbando en tu oficina. Si tienes un jefe que siempre está contra ti, no es tu jefe el que está contra ti, son los demonios que están dentro de tu jefe, porque tú eres un ungido de Dios, ungida de Dios. Y el diablo tratará de que tú te enojes, o que tú te desanimes, o que tú empieces a paralizarte en tu fe. El diablo es astuto. Por eso tú tienes que entender que cuando Jesucristo habló de obreros, se refería a la autoridad y al poder que vendría con el Espíritu Santo para echar fuera demonios. Un cristiano que no echa fuera demonios no establece el reino de Dios.
Un cristiano que no echa fuera demonios estará siempre afectado por las doctrinas de demonios que están perturbando su mente y su alma. Por eso no todas las iglesias están practicando esta verdad, porque hay muchos demonios que son especializados para la religión, mantenerlas estáticas sin que el cristiano pueda ejercer toda autoridad. Dice el versículo 29, Mateo 12, 29, tienes que ir a la cabeza, esto lo enseñó Jesús. ¿Quieres destruir el reino de Satanás? Ve a la cabeza, identifica al hombre fuerte. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El hombre fuerte viene siendo, vamos a llamarle de una manera específica, Satanás. Satanás es el hombre fuerte. Ahora tú y yo no nos vamos a enfrentar con Satanás. El único que se enfrentó a Satanás fue Jesucristo. Tú y yo vamos a enfrentarnos a espíritus territoriales que pueden ser gobernadores, que pueden ser principados. Hay rangos diferentes en el reino satánico. A cualquiera de ellos tú te podrás enfrentar. Tienes que identificar el hombre fuerte de una casa, identificar el hombre fuerte de una colonia, identificar el hombre fuerte de una ciudad. Si tú quieres establecer el reino de Dios, tienes que trabajar con el Espíritu Santo, quien te da discernimiento, te da sabiduría. La sabiduría es necesaria para la guerra espiritual. Es el Espíritu Santo quien te ayuda a identificar al hombre fuerte. El que no camina con el Espíritu Santo estará cometiendo errores. Una persona en una familia acepta a Jesucristo, puede ser una esposa y quiere que su esposo inmediatamente también acepte a Jesucristo, cuando su esposo no está preparado para recibir a Jesucristo. Su corazón está endurecido. Entonces esta persona quiere hacer la obra de Dios, quiere hacer de que la persona que es su esposo se arrepienta y que acepte a Jesucristo, y le empieza a hablar conforme a las Escrituras. El diablo conoce las Escrituras. La persona que tiene el corazón cerrado va a rechazar las Escrituras, te va a ofender. Sea tu esposo o sea la persona más amada tuya, no trates de llevarle la palabra, aunque sea la persona más amada a tu alrededor, nada más porque lo deseas en tu alma. Deja que el Espíritu Santo te diga si esa alma está preparada o no. Si no está preparada, ten cuidado, porque vas a entorpecer la salvación de esa persona. Y si esa persona, cuando tú le llevas el evangelio, está cerrada y tú quieres, insistes, más se va a endurecer y más te va a maldecir, más va a odiar la obra de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para trabajar con sabiduría, con discernimiento, identificar al hombre fuerte. Por eso hay que depender del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se mantendrá en tu vida y en mi vida a través de la oración. Hay oración y no es cualquier oración. Vamos a leer lo que está escrito en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8, 9:8, dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca debe faltar el ungüento. De otra manera, nunca debe faltar el Espíritu Santo. Nunca debe faltar la unción.
Ungüento es unción. Nunca debe faltar la unción en tu cabeza. En tu cabeza están los controles donde tú piensas, donde tú determinas, donde tú tomas decisiones. Tú no puedes tomar decisiones en tu cabeza a menos que tu cabeza esté ungida. Por eso el Salmo 23, versículo 5 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No es una declaración, es un hecho. Tú tienes que estar lleno o llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, pero tú tienes que mantener esa unción. Dice la Escritura: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, mantente en santidad, apartado del pecado, deja de oír las malas noticias, deja de oír chismes, rumores, contiendas. Cuídate de los sentimientos heridos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca debe faltar el ungüento. Vamos a leer lo que está escrito en Levítico 24. Vamos al Antiguo Testamento, cómo se mantenía el aceite o el ungüento o la unción. Levítico 24, dice la Escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, para que pueda haber luz, aceite puro de olivas machacadas. El combustible es el aceite, pero el aceite sale de la vid o de la aceituna que hay que machacar, de las olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Debemos alumbrar continuamente? ¿Es la voluntad de Dios que siempre estemos alumbrando? ¿Es la voluntad de Dios que siempre tengamos al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo? Es nuestra responsabilidad mantenernos en la unción. Es nuestra responsabilidad mantenernos apartados del pecado y en la unción. En el Antiguo Testamento encontramos cómo el lugar santo estaba con las lámparas que tenían que ser encendidas en la tarde diariamente. Todos los días se cambiaba el combustible. Todos los días. Porque si se ranciaba el aceite ya no podía ser efectiva. Por eso el sacerdote tenía que vigilar de que las lámparas estuvieran encendidas, y era aceite puro de olivas machacadas. Aquí hay una gran enseñanza, habla de la oración. No es cualquier oración la que hará que tú camines bajo la unción del Espíritu Santo. Tienes que llegar al quebrantamiento. Busca en Marcos para que puedas entender lo que es la oración de quebrantamiento. Fue la oración que hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní antes de ir a derrotar al diablo. Cristo ganó la victoria en las rodillas, en la oración. Cuando fue a la cruz, Él fue fortalecido en el Espíritu Santo, fortalecido en fe. En el Evangelio de Marcos, dice la Escritura, capítulo 14, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, lugar donde se tritura la aceituna, es el lugar de trituración. Tú no puedes sacar aceite si no trituras el olivo, tú no puedes estar bajo la unción del Espíritu Santo a menos que quebrantes tu corazón. Y dice aquí
Sentaos aquí entre tanto que yo oro, es la oración, dijo Jesús, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Tú tienes que llegar al punto del quebrantamiento de tu corazón. Así como oímos los testimonios de los líderes que llegaron a los hogares donde los corazones de las personas estaban en necesidad, estaban en el punto del quiebre. En ese punto de quiebre recibieron la salvación, recibieron el mensaje del Evangelio. ¿Están preparados? Ahora, en el caso de nosotros, que estamos preparándonos para ser los mensajeros, tenemos también que pasar por la experiencia del quebrantamiento. Tenemos que llegar a ese punto del quebrantamiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere de que tú entiendas la necesidad de la gente. Que cuando salgas a predicar te pongas en el lugar del necesitado. Que no prediques por predicar. Predica con el corazón. Un corazón angustiado, en la necesidad. Tú eres el mensajero de Dios. Y si tú aprendes a orar con quebrantamiento de tu corazón, con lágrimas, son las oraciones de lágrimas, entonces el Espíritu Santo te arropará. Dijo el Señor, versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Era la hora más terrible que vivió el Señor Jesucristo, y eso fue en el Getsemaní, en la oración. Dice aquí, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Debemos conocer de que Jesús caminó en un cuerpo de carne, aunque sin pecado, pero la carne es carne y la carne es débil. Por eso Jesús dijo, versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El diablo tienta la carne, la debilidad de tu carne. Si tú das entrada a tu carne, a un pensamiento carnal de codiciar, de desear lo que no es tuyo, lo ajeno, de fornicación, de adulterio, de dinero, puedes caer en la trampa del enemigo. Por eso Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, aquí está el Espíritu Santo, el Espíritu, la verdad, está dispuesto. El Espíritu Santo trabaja con tu espíritu y mi espíritu. Tu espíritu está presto a la verdad, mi espíritu está presto a la verdad, y solamente con el espíritu de verdad podemos nosotros movernos. Por eso cuando hay oración, hay unción, hay llenura del Espíritu Santo y podemos enfrentar la tentación de la carne. Dice, la carne es débil, pero el espíritu está presto a la verdad. ¿Podemos entender esta enseñanza? Todo depende del Espíritu Santo, depende del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no puedes moverte en el reino de Dios. Si no tienes al Espíritu Santo y no te mueves con el Espíritu Santo, solamente tienes religión cristiana, pero no caminas en el reino de Dios. No puedes servirle al Señor, no puedes atar al hombre fuerte, tienes miedo en la carne. No puedes enfrentarte a un diablo ya derrotado. No puedes reprender demonios, no tienes discernimiento para establecer el reino de Dios. Necesitamos entonces la presencia del Espíritu Santo. Y para tener siempre la llenura del Espíritu Santo, una vida de oración, de lágrimas, de quebrantamiento. Dijo el profeta Jeremías, haz de mi cabeza agua y de mis ojos fuente de lágrimas para llorar por el pecado. Tienes que llorar por el pecado que está afectando nuestra ciudad, Villahermosa,
el pecado que está afectando nuestra nación, el pecado que está afectando la misma familia, nuestra colonia, el pecado de la gente. Hay que llorar, llorar, llorar por los pecadores, para que Dios tenga misericordia y les conceda arrepentimiento para vida eterna. Y cuando tú te levantes de la oración, después de la oración es la acción, orar y actuar. Vas a llevar el evangelio, pero ya el terreno está preparado y el Señor te tiene esa alma preparada. ¿Quieres ganar a tu esposo? ¿Quieres ganar a tu hijo? ¿Quieres ganar a tu vecino? Esta es la clave. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Tienes que tener paciencia y perseverancia en las cosas de Dios. Jesucristo dio comienzo a la iglesia en primavera, todavía vendría el verano, vendría el otoño y el invierno hasta lo último. Dios nos prepara en primavera. Primavera ha sido considerada esta estación, de acuerdo al Antiguo Testamento, el tiempo de la guerra, tiempo de hacer guerra. Es el tiempo donde Dios le hizo guerra al diablo y lo venció. Cristo resucitó de los muertos para dar nacimiento a la iglesia, para mandarla a la guerra. Tú vas a la batalla diaria, siempre en el pensamiento de victoria. Tú vas siempre en el pensamiento de Cristo. Tú te mueves de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Vas a recibir golpes? Bueno, los golpes son de la batalla, pero nunca vas a ser derrotado. Como la palmera puedes caer, pero te vas a levantar. Así que no te andes quejando si te caíste, sino levántate. No te quejes de nada de lo que pueda pasarte, porque ya todo está dado. Fortalécete en fe, reprende los espíritus que puedan perturbar tu mente y tu alma. No hables en el lenguaje del mundo, habla en el lenguaje de Dios. Reprende el miedo, reprende el temor, reprende la incredulidad, reprende la duda. Es una batalla de todos los días. Mantente bajo el ungüento de Dios. No sabes tú en qué momento te va a usar el Señor. Y siempre que vengas a Maranata, no vengas solo. Ven con el fruto, con el fruto, con el fruto, con el fruto que Dios te da. ¿Entendido? Pongámonos de pie.